Estamos viendo el capítulo 13 del libro de los Hechos. En él, además del relato histórico, tenemos todo un resumen en las palabras del apóstol Pablo de la historia de Israel, pero presentado de una forma didáctica maravillosa. Seguramente muchos analistas serios han visto los diferentes sermones del libro de los Hechos y hay algunos que son magistrales, ¿no? Que uno no necesita ser experto para poder darse cuenta de eso. Por ejemplo, el sermón de Pedro en Pentecostés y otros más. Pero este me gusta mucho porque es muy sencillo, pero es completo. Y necesitamos tomar en cuenta algunos de los elementos que lo componen para nuestro beneficio. Dice que Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia era la ciudad que ahora estaría en la parte oriental de Turquía, a diferencia de Antioquía de Siria, que es la ciudad de donde ellos partieron en su primer viaje misionero. Entonces, si ustedes van a sus mapas en la Biblia, van a encontrar Antioquía de Siria, el lugar de origen, y ahora han llegado a Antioquía de Pisidia, el momento en que va a presentar este sermón. Ya hemos visto los primeros versículos desde el 17 y ahí encontramos que Pablo está consciente de que está hablando con judíos. En este caso les dice israelitas. Israelita es el término más amplio, judío es el término más restringido, que además tiene dos significados paralelos y concomitantes, pero que no es lo mismo. El primero, judío, se refiere a la etnia. Eran descendientes de Judá. El segundo es a la religión. Es decir, la religión judía era la que ellos practicaban y que tenía una forma definida ya un par de siglos antes de la llegada del Señor Jesús. Y nosotros los conocemos a ellos, a los judíos de religión, con los nombres de fariseos, saduceos y algún otro más que componían, ¿no? Ese grupo religioso. Entonces les habla de la experiencia del Éxodo, les habla de la experiencia de poseer la tierra de Canaán y de ser beneficiados con una serie de actos salvíficos de Dios. Pero en el versículo 21 dice, luego pidieron rey, a pesar de que Dios les había advertido que no cometan ese desatino. Y a pesar del ruego de Samuel, el último juez, profeta, que los dirigió y les dijo, no está bien, no hagan eso. Pero ellos insistieron, queremos un rey, queremos a alguien que sea nuestro líder, como tienen las otras naciones. A Samuel les dio buenas razones para no hacerlo, pero Dios le dijo a Samuel, no te preocupes, no es a ti al que están rechazando, es a mí. Y ahí necesitamos hacer un alto para explicar algo. Nosotros solemos denominar madurez a cierto estado que alcanzamos después de un proceso que obviamente es de cierta inmadurez. Decimos, fulano ya está maduro, quiere decir ya está listo para algo. En el caso de la fruta, una fruta está madura cuando ya se la puede comer, ¿cierto? Mientras tanto, o antes de eso, está verde.
La madurez de un pueblo se nota cuando puede conducirse sin ser forzado a hacer algo. La gente se resiste a madurar. Ustedes vean, no todos, pero hay muchos niños que solían caminar un poco y luego otro poco son cargados por su papá o por su mamá, ¿no es cierto? En brazos o en el hombro o algo. Esa es la ayuda que los padres les prestan a los niños pequeños. Porque claro, no pueden seguir el ritmo de los adultos al caminar en la calle, entonces son ayudados. Pero de vez en cuando observamos un niño que ya está muy grande y lo siguen cargando, ¿o no? ¿Se han dado cuenta? Y decimos, no, pues ya no es edad para que su pobre mamá se rompa la espalda cargando a semejante pichón de ballena, ¿no? No, está bien. Sí, y entonces tenemos un fenómeno que por un lado nos cuesta madurar y asumir las responsabilidades de la etapa en la que ya tenemos que vivir. Por ejemplo, hay una etapa en que el niño ya tiene que caminar por sí solo, ¿no es cierto? No puede estar siendo cargado todavía. Eso contra la otra posición de aquellos que quieren ser independientes antes de tiempo. Y entonces no quieren ayuda. Y de vez en cuando quieren hacer por su cuenta, y cuando la mamá o el papá les dice, dame la mano, te voy a ayudar. No, dicen, yo solo. Y se caen, ¿no? O se tropiezan, se golpean, etc. Entonces, siempre hay el riesgo de caer en una de esas situaciones. Y lo mismo ocurre con el desarrollo espiritual, ¿no? Resulta sumamente feo cuando viene alguien y dice, pastor, óremelo. Pero ¿y tú por qué no oras? No, yo oro, pero usted óremelo. Ahora, eso no está negando el hecho de que entre cristianos tenemos el mandato y el privilegio de asociarnos en oración. Por eso tenemos reuniones diversas de oración. Claro que podemos orar juntos y hay una bendición especial en orar conjuntamente. Pero cuando alguien piensa que otro se lo tiene que orar, está mostrando, yo estoy muy verde todavía. No he madurado, no he entendido que puedo ingresar a la presencia del Señor en el nombre de Jesús y ser escuchado. No he entendido eso. Y eso es lo que estaba manifestando el pueblo al exigir sobre ellos un rey que tome el estandarte y la espada y salga a las batallas y les guíe. Ellos suponían exitosamente. Bueno, eso ocurrió a veces, pero varias otras veces los reyes que ocuparon el trono en Israel no estaban a la altura. Y no fueron suficientemente valientes y no fueron suficientemente atinados al seguir la guía del Señor. Por tanto, tenemos el primer fracaso con los reyes, con Saúl, el cual tuvo que ser sustituido por David. Y este es el arte que tiene Pablo de llevarnos de la consideración de la persona de David para saltar 1000 años en el tiempo a el gran personaje, nuestro Señor Jesucristo. Así que, versículo 22 dice, quitado o sea, Saúl, les levantó por rey a David,
de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ahora aquí nuevamente tenemos que hacer un paréntesis y aclarar esto. En Bolivia, recurrentemente escuchamos la crítica de que el cristianismo es una religión foránea, que no tiene nada que ver con las raíces autóctonas, nacionalistas de nuestro país. Y por tanto, en algunos lugares los cristianos están comenzando a ser molestados, por usar una palabra suave, por no decir perseguidos, especialmente en el campo. He conocido ya de varios casos de pastores que han sido expulsados de sus comunidades rurales debido a que su entorno considera que predicar el Evangelio es traer una doctrina, una filosofía foránea. Eso ha llevado en la antigüedad a la teología de la liberación. En la teología de la liberación se han hecho los esfuerzos más grandes por mostrar las raíces nativas de la fe. Y entonces se ha desvirtuado la fe cristiana. Ahora, algo que tenemos que asumir: el cristianismo históricamente nace de la religión del Antiguo Testamento. 2000 años de historia del Antiguo Testamento, desde Abraham hasta Jesús, son la muestra de la obra de Dios en medio de su pueblo, Israel. Y nosotros que podríamos decir, bueno, pero yo no tengo nada de israelita, no soy judío para nada, vean mi nariz, no lo demuestra. Ah, sí, en lo étnico. Pero no podemos negar que la raíz espiritual e histórica está en el pueblo de Israel. Y no tenemos que avergonzarnos, porque eso ha dependido de la elección de Dios. Cuando Dios le habla a Israel en el Antiguo Testamento, especialmente estoy pensando en Éxodo capítulo 19, y después en los profetas, le reitera el llamamiento, le dice: no por ser tú un pueblo grande o poderoso o muy sabio te he elegido, más bien por lo contrario, por ser pequeño y débil e ignorante, por eso te he elegido. Así que el tema de la elección no tiene que llevar a nadie a una actitud pretenciosa y soberbia. Con humildad tenemos que reconocer que Dios, en su soberanía, ha elegido a un pueblo, Él dice, de lo peor, pero con un propósito de lo mejor. Y nosotros somos continuación de eso. Alguien dirá, pero no somos israelitas. Sí, justamente por eso se ha escrito el Nuevo Testamento, para que entendamos que aunque no somos israelitas étnicamente, somos la continuación natural del pueblo de Dios. Ahora, esto es fácil de enunciar. Infelizmente, a muchos predicadores en la actualidad, debido al dispensacionalismo, han perdido el foco y no pueden demostrarlo, no lo pueden apuntar. Y por el contrario, siguen hablando del pueblo de Dios como si se tratara de Israel. No, el pueblo de Dios es la iglesia de Jesucristo. Y todo el Nuevo Testamento lo demuestra amplia y eficientemente.
Ahora, ¿cómo se produce ese enlace? Versículo 23. De la descendencia de este, es decir, de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ahora, lo que tenemos aquí es que después de todo ese trasfondo histórico que ha contado el apóstol Pablo hasta llegar a la persona del Señor Jesús, ahora hace el énfasis que debe tener todo sermón de evangelización cristiano. Ese énfasis es que sea una presentación cristocéntrica. En el centro de toda la explicación del apóstol tiene que estar Jesucristo. Cuando alguien viene y te habla de cosas espirituales, pero Jesucristo, aunque sea mencionado, no está ideológicamente en el centro de la cuestión, entonces te puedes dar cuenta que no es verdadero, no es bíblico siquiera. Jesucristo tiene que estar en el centro mismo de nuestra atención, en la exposición y en el escuchar el mensaje. Pero luego, para ver que no es algo totalmente salido de la imaginación de él, muestra el enlace histórico en el versículo 24 cuando dice: antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Y en este sentido, Juan el Bautista es representante del judaísmo. Del judaísmo surge Jesús, porque era un judío. Pero la posición judía no es digna de desatar el calzado de los pies de Jesús. Es decir, hay una diferencia cualitativa de gran importancia. Muy bien. Versículo 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros os es enviada la palabra de esta salvación. Ahora, ¿qué está diciendo? A los judíos es enviada. Ah, sí, pero ¿cómo sigue? La explicación es esta: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Es decir, cumplieron las profecías que decían que el Cristo que iba a ser enviado por Dios iba a llegar, pero no iba a ser recibido, iba a ser despreciado. ¿Recuerdan las profecías de Isaías 53, por ejemplo? ¿No? Dice, no va a tener para ellos atractivo. Ya, ellos se preguntaron, ¿cómo vamos a creer en un Mesías que entra sentado sobre el lomo de un burro? Podríamos creer si viniera pues sobre un corcel blanco, ¿no? O en un carro arrastrado por caballos o algo así, lleno de gloria humana. Pero Cristo vino en humildad y por eso no le recibieron. Dice, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y ahí estamos entrando en el corazón del Evangelio, la muerte del Señor Jesús, muerte injusta, pero sustitutoria. Es decir, Él no ha muerto por sí mismo, ha muerto por nosotros. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, lo cual muestra que efectivamente murió. No tuvo apariencia de morir, murió realmente.
Y entonces sí tiene sentido el versículo 30. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él es Jesús, obviamente, se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son ahora sus testigos ante el pueblo. Este es un detalle geográfico e histórico importante. Los cercanos a Jesús eran galileos. Lo de la muerte, crucifixión y sepultura de Jesús fue realizado en Judea, al sur. Pero los cercanos a Jesús eran galileos. Y él mismo estaba considerado como galileo, aunque nació en Judea, en Belén de Judá. Pero está diciendo eso para que entiendan sus oyentes que los que están ahí han sido testigos. En este caso, los apóstoles. Dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La versión alternativa dice, yo te engendro en presente, pero presente continuo. Es decir, la relación entre el Padre Celestial y Jesucristo es una relación a través del tiempo. Él siempre es el Hijo y el Padre Celestial siempre es el Padre. Y por eso la nota del hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Y de nuevo tenemos la demostración de que todo eso estaba anunciado por las Escrituras y que tiene que ver con la esperanza de los judíos, ¿ya? Porque está mencionado David. Por eso también dice en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Todo esto se había predicho 1000 años antes, porque el libro de los Salmos es de 1000 años antes de Cristo. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Es decir, como todos los demás seres humanos, David también murió y su cuerpo se descompuso como es natural. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. El Evangelio inevitablemente incluye el anuncio del perdón de pecados. Este asunto tiene dos objeciones por las mentes modernas y posmodernas. En la mente posmoderna, que niega lo absoluto y lo relativiza todo, dice, pero ¿quién dice que es pecado? El pecado es algo que se puede observar desde la óptica de cada uno. Lo que para unos es pecado, para los otros no lo es. ¿Ya? Ese es el factor relativo de la observación del mundo postmoderno en que vivimos. ¿Saben qué? No se hagan problemas. Dios no se confunde. Dios ha establecido lo que está bien y lo que está mal. Y cada vez que ve un hecho, Él sabe que es bueno o que es malo, y así lo determina, y esa es la base suficiente para que nosotros
reconozcamos el pecado. Hay una realidad en la que vivimos. Hay pecado. Cometemos pecados. Y debemos decirlo con vergüenza. Pero es la realidad. Pero el anuncio del Evangelio no llega a la simple mención de que hay pecado. Hay el anuncio maravilloso de que hay perdón por los pecados. Hay perdón para el hombre que se arrepiente y va delante de Dios y recibe el perdón de pecados. Una de las tendencias de la psicología, especialmente del psicoanálisis, es decirle a las personas: no te hagas problema. Nosotros necesitamos superar esa visión de bueno y malo. Lo que has hecho está bien, porque lo has hecho tú. Eso es suficiente. Y ha querido quitar de la conciencia del ser humano la culpa. En realidad, mucho del trabajo de la psicología está dado a buscar eliminar la culpa de la conciencia del hombre, diciéndole: no te preocupes, ¿ya? No te molestes. Esa es una clasificación anticuada, eso de que hay algo como el pecado. No, ya hemos superado el asunto. Pero ¿saben qué? No se puede jugar con el alma humana, porque no importa que por un momento alguien te convenza de que no tienes culpa, inevitablemente en tu interior, en lo profundo, tú sabes que tienes culpa, que tienes pecado y que vas a tener que dar cuentas delante de Dios. Entonces el Evangelio no te dice: no tienes culpa. Te dice: tus pecados pueden ser limpiados por la sangre de Jesucristo. Y eso es lo que trae liberación, eso es lo que trae limpieza. No necesitas cargar tu culpa, puedes depositarla a los pies de Jesucristo. Y Él se hace cargo. Y Él tiene derecho de recibir eso porque Jesús ya ha cargado con tus pecados en la cruz. Ese es el motivo para su muerte expiatoria. Por medio de Jesús se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquel de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, de todo aquello de que no pudiste ser justificados, en Él, es decir, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. Ahora, parece ser que Pablo, siendo un fariseo, maestro entre los fariseos, entendía muy bien la gran limitación del judaísmo. El judaísmo tenía muchísimos elementos correctos. Para comenzar, era monoteísta, es decir, creía en un solo Dios. Creía en la revelación del Antiguo Testamento y varios otros puntos más que no tenemos tiempo para detallar, pero en la gran mayoría del contenido de su fe estaban bien. Sin embargo, no todo estaba bien, no era suficiente. Pablo les está recordando: hay una gran deficiencia en nuestro judaísmo. Nunca recibimos el sentido de perdón y de limpieza absolutos. Ahora, esto Pablo lo dice en menos de un versículo, ¿no? En una forma así, artística, maravillosa. La explicación in extenso de este punto
se encuentra en la epístola a los Hebreos. En la epístola a los Hebreos se nos cuenta, el judaísmo tenía todo este ritual que tenía que cumplir y lograba ciertas cosas. Ya, por ejemplo, el capítulo 9 de la epístola a los Hebreos dice, bueno, en el culto antiguo había el tabernáculo y el tabernáculo tenía el lugar santo. En el lugar santo estaba el candelabro, el incensario, los panes de la proposición, etcétera. Todo eso tenía su simbolismo y era muy útil, y lo mejor que ha tenido la humanidad en la antigüedad ha sido el judaísmo como religión. Pero dice, nunca lograba traer una limpia conciencia. Nunca. Por eso, cada fecha en la que se celebraba el día de la expiación, cada año, se sabía que eso solamente iba a durar hasta el próximo año, en la misma fecha. De nuevo, había que seguir todo el ritual de la expiación, una vez al año. Pero dice la epístola a los Hebreos, no es así en Cristo. Lo que ha hecho Jesucristo ha sido desechar todo eso, inútil en el fondo de las cosas, y reemplazarlo con la realidad. Todo lo anterior era solamente sombra. Esta es la realidad. ¿Ya? Que el justo, el Corderito de Dios, limpio y santo, experimentó la muerte. Por mí. Para que yo no tenga que ir eternamente al lago de fuego. Para que todos nosotros gocemos de salvación eterna. Y el énfasis dado ahí es una vez y por todas. No necesita el Señor Jesús repetir eso cada año, o por lo menos cada 3 años o 5 años, o no sé. La Iglesia Católica Romana realiza las misas. Una de las definiciones de la misa es el sacrificio incruento. Sacrificio incruento. Y uno, así solamente porque es lo lógico, puede preguntar, ¿para qué se necesita un sacrificio? Es decir, un sacrificio adicional. ¿Para qué? Se necesitaría si el original no fue suficiente. Hace años tomé un crédito bancario y iba pagando cada mes, como es la regla, ¿no? Hay que ir y hacer el depósito de la cuota. Cuando me faltaba el 50% quizás de toda la deuda, un día fui a pagar y la persona que me iba a recibir el pago, el cajero del banco, me dice, no corresponde, ya no tienes deuda. ¿Cómo no tengo deuda? ¿Qué ha pasado? Y claro, uno se alarma porque piensa, de repente ha venido algo grave, ¿qué puede ser, no? O no he pagado el último mes y ya me han puesto en mora. No. Y le pregunto, ¿por qué ya no tengo deuda? Me dice, alguien ha venido y ha depositado todo el saldo, tiene 0 deuda.
Después yo supe que era mi mamá la que había hecho eso como un regalo. ¿Ya? Gracias a Dios. ¿Qué tal si le digo al cajero, bueno, pero ya he venido, haré nomás un paguito más? No, ya estoy aquí. ¿Podría él legalmente recibirme un paguito más? No puede. No puede. Claro, yo no iba a ser loco en querer pagar más, ¿no? Por supuesto que no. Pero sabes que no puedes pagarle a Dios por la salvación. Jesús ya pagó por tu salvación. Tu salvación ha sido pagada en un 99%. Más fuerte, enójense. No 99, no casi todo. El 100% de tu deuda ha sido cancelada. Eso es, gloria a Dios. Nada debes delante de Dios. Legalmente todo está cubierto por la sangre preciosa de Jesucristo. Nosotros realmente debemos vivir de aquí en adelante agradeciendo todo el tiempo a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toda mi deuda cubierta totalmente por gracia. Alguien dirá, bueno, pero y entonces ahora si ya todo está pagado, ¿puedo nomás pecar libremente? Ese es otro tema, es otra cosa. Lo que estamos diciendo es que todos tus pecados han sido cubiertos por la sangre de Cristo y tu deuda ha sido pagada. No necesitas recibir o hacer o lograr o emposar, no sé, la palabra que quieras, nada más. Dios te ha declarado por la fe en Jesús justo. En términos absolutos. Gloria a Dios. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Les está advirtiendo que lo único que puede hacer que todo este hermoso plan fracase es tu incredulidad. Es tu rechazo al Evangelio y tu rechazo a Jesucristo. Por eso Juan capítulo 1 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que hay una condición, necesitas creer en Jesucristo. Necesitas creer en Jesucristo. Necesitas me temo que alguien se esté durmiendo. A ver, cariñosamente tócale el hombro a la persona de al lado y la del otro lado y dile con el mayor aplomo, con la mayor fuerza posible, necesitas creer en Jesucristo. Dile, por favor, ahora. Necesitas creer en Jesucristo. De otra manera, vas a ser denominado como menospreciador, vas a ser desechado. ¿Qué es lo que pasó?
Fíjense qué lindo cómo ha llegado hasta ese punto, pero luego, en un esfuerzo de honestidad, Lucas nos cuenta lo que pasó. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Alguien puede equivocarse y pensar que el evangelio predicado y que es gratis, ahora no tiene nada de secuelas y nada de consecuencias. No, tú recibes la gracia de Dios, está dada, está completa, pero tú necesitas perseverar. Y alguien dirá, ¿pero por qué? No me discutas a mí, es lo que el apóstol dice. Tienes que perseverar. La evidencia de que realmente has creído es que perseveres. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ahora, por más maravilloso que es el evangelio, siempre vamos a encontrar contradictores. Siempre va a haber alguien que se sienta ofendido por la predicación del evangelio y que va a querer rechazar. No te preocupes. El evangelio no necesariamente te va a hacer popular. Las satisfacciones que trae al corazón son más profundas que la mera popularidad. Sé fiel, persevera en la gracia. Ese es el mandato. No quiero seguir con el pasaje. Quiero que nosotros ahora reaccionemos como el apóstol esperaba que reaccionemos. Como esos pocos piadosos y fieles que recibieron y permanecieron. ¿Qué les parece si oramos? Pónganse de pie, por favor. Gracias, Señor, por el precioso evangelio, la buena noticia de salvación que tú nos has dado por las Escrituras, confirmadas a nuestro corazón por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Padre nuestro, bendito seas. Señor, hoy se ha predicado la palabra, pero de nada va a servir si tu luz no inunda nuestros corazones. Por favor, llénanos con tu luz, con la convicción de la verdad. Ahora mismo, por Jesús te rogamos. En su santo nombre, Señor Jesús, queremos decirte que creemos en ti. Lo confesamos con nuestra boca y lo creemos con nuestro corazón. Para gloria de tu nombre. Amén.